Y si este momento, este exacto segundo en el que estás escuchando estas palabras, no fuera una coincidencia, sino una respuesta. Tal vez no lo habías pensado así, pero hay instantes en la vida en los que el tiempo parece detenerse, donde el ruido del mundo se apaga lentamente y algo dentro de ti comienza a inquietarse, como si tu alma reconociera una voz que no viene de afuera, sino de lo eterno. Respira, siente esto, porque hay algo que necesitas escuchar, ahora, no mañana, no después, ahora. Tal vez vienes cargando un peso que no sabes explicar, una ansiedad que no te deja dormir, una presión en el pecho que aparece cuando todo se queda en silencio, como si algo dentro de ti estuviera gritando, pidiendo ayuda, pidiendo dirección, pidiendo una señal. Y has intentado mantenerte fuerte, has sonreído cuando nadie veía tu lucha, has seguido adelante cuando por dentro sentías que todo se estaba rompiendo. Pero hay momentos en los que ya no sabes qué hacer, donde todo parece fuera de control, donde las respuestas no llegan, donde el camino se vuelve borroso, y es ahí, justo ahí, en ese punto donde la mente se llena de dudas, donde el corazón se acelera, donde el miedo empieza a susurrar más fuerte, es ahí donde muchos se pierden. Pero también es ahí donde Dios comienza a hablar, no con ruido, no con imposición, sino con una voz suave, firme, eterna, que atraviesa el caos y llega directo al alma. Una voz que hoy te dice, sin prisa, pero con autoridad, calma, yo me encargo de lo imposible. Y quizá una parte de ti quiere creerlo, pero otra parte duda, porque lo que estás enfrentando parece demasiado grande, demasiado complejo, demasiado fuera de tus manos. Y tienes razón, es demasiado grande para ti, pero no para Él. Porque mientras tú ves puertas cerradas, Él ve caminos que aún no han sido abiertos. Mientras tú sientes que todo está detenido, Él está moviendo cosas que tus ojos todavía no pueden percibir. Mientras tú luchas por entender, Él ya tiene el final escrito, y este momento, este preciso instante, no es casualidad. Algo dentro de ti lo sabe. Hay una sensación, una mezcla de inquietud y paz, como si una verdad estuviera a punto de revelarse, como si una luz comenzara a filtrarse entre la oscuridad, como si por primera vez en mucho tiempo alguien realmente estuviera hablando contigo, no a todos, contigo, porque este mensaje no es para cualquiera, es para quien está al borde, para quien ya no puede más, para quien necesita soltar el control, pero no sabe cómo. Y si estás aquí, si no has salido de este video, si algo dentro de ti te mantiene escuchando, no es por accidente, es porque tu espíritu está despertando, es porque en medio del caos, Dios te está llamando a la calma, no a una calma vacía, no a una resignación, sino a una calma que nace de la certeza, de saber que aunque no entiendas lo que está pasando, Él sí lo entiende todo. Y ahora, antes de continuar, hay algo que quiero invitarte a hacer, no como una acción cualquiera, sino como un acto espiritual. Si sientes que estas palabras están tocando tu interior, si algo dentro de ti se está moviendo, si percibes que este mensaje está llegando justo cuando más lo necesitabas, escribe en los comentarios. Paz en Cristo. No lo hagas por costumbre, hazlo como una declaración. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás sellando este momento. Estás diciendo públicamente que tu alma ha escuchado, que tu fe se está activando, que incluso en medio de la incertidumbre, decides alinearte con la paz que viene de Dios. Es una forma de marcar este instante, de no dejar que se pierda, de unirte a miles de personas que, como tú, están eligiendo creer, incluso sin ver. Y algo cambia cuando decides hacerlo, porque la paz no siempre llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides confiar, antes de que el milagro ocurra. Hay momentos en la vida
en los que todo parece desordenarse, como si alguien hubiera sacudido el suelo bajo tus pies, y de pronto ya no sabes en qué confiar. Lo que antes era seguro, ahora es incierto. Lo que parecía firme, ahora tiembla. Y lo que creías entender, se vuelve confuso. Es en ese punto donde el corazón comienza a llenarse de preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y aunque nadie lo diga en voz alta, hay algo más profundo que se siente, una especie de silencio pesado, como si Dios estuviera lejos, como si no respondiera. Pero déjame decirte algo que cambia completamente la forma en que ves este momento. Dios no está ausente. Dios está viendo lo que tú no puedes ver. Imagina por un instante a un niño pequeño caminando por un sendero estrecho en medio de la noche. El niño solo ve unos pocos pasos delante de él. La oscuridad lo rodea, cada sombra parece una amenaza, cada ruido lo asusta, pero detrás de ese niño hay un padre que sí ve el camino completo, un padre que sabe dónde están los peligros, dónde hay piedras, dónde el sendero se estrecha y dónde se abre. El niño siente miedo, porque solo ve oscuridad. El padre tiene paz, porque ve el destino. Así estás tú ahora. Tu mirada está limitada al presente, pero la mirada de Dios abarca el principio y el final. En el libro de Isaías está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Y eso no es una distancia, es una ventaja, porque mientras tú intentas entender lo que está pasando, Dios ya entiende por qué está pasando, para qué está pasando y hacia dónde te está llevando. En los tiempos de Jesús, la gente caminaba largas distancias por caminos de tierra, bajo el sol, sin mapas, sin garantías, solo confiando en la dirección que alguien les daba. Y cuando Jesús llamaba a alguien, no le explicaba todo el plan, solo decía: sígueme. No les mostraba el final, les pedía confianza en el proceso. Y ahí está el punto que muchos no comprenden. La calma que Dios te pide no nace de entender todo, nace de confiar en quien lo entiende todo. Porque si Dios te mostrara cada detalle de lo que viene, no necesitarías fe. Pero Él no quiere solo llevarte a un destino, quiere transformar tu corazón en el camino. Por eso, a veces permite que entres en situaciones que no puedes controlar, no para destruirte, sino para enseñarte a soltar. Porque hay batallas que no se ganan luchando, se ganan confiando. Y esto es difícil, porque tu mente quiere resolver, quiere anticipar, quiere encontrar respuestas rápidas. Pero tu espíritu sabe algo más profundo. Sabe que hay momentos en los que la mayor fuerza no es hacer, es esperar, no es correr, es permanecer firme, no es gritar, es callar y confiar. Jesús una vez habló de esto de una forma tan simple que incluso un niño puede entenderlo, pero tan profunda que puede transformar una vida entera. Dijo: mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no tienen control sobre el mañana, pero no viven desesperadas. No porque ignoren la realidad, sino porque están alineadas con el cuidado del Padre. Y tú vales mucho más que un ave. Entonces, ¿por qué cargas un peso que no te corresponde? ¿Por qué intentas controlar lo que está en manos de Dios? ¿Por qué te aferras al miedo cuando hay una paz disponible aquí, ahora, en medio de todo? Hay algo que necesitas entender con claridad absoluta. El caos que estás viendo no es el final de la historia, es solo la parte que tú puedes ver. Pero hay otra parte, una que no aparece ante tus ojos, una que se está moviendo en silencio,
una que está siendo dirigida con precisión divina, como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra, invisibles, silenciosas, pero esenciales. Nadie las ve, pero sin ellas, el árbol no podría sostenerse cuando llegue el viento. Asimismo, lo que Dios está haciendo ahora en tu vida puede que no sea visible, pero es fundamental. Y mientras tú te preguntas por qué todo se siente tan inestable, Dios está fortaleciendo lo que te sostendrá en el futuro. Por eso, la calma no es opcional, es necesaria. Porque la ansiedad te desconecta de lo que Dios está haciendo, pero la calma te alinea con su obra. Y cuando te alineas, aunque no veas, comienzas a sentir. Aunque no entiendas, comienzas a confiar. Aunque todo parezca incierto, algo dentro de ti empieza a descansar. No porque el problema desapareció, sino porque sabes, en lo más profundo, que no estás solo en medio de él. Hay un momento, un punto exacto en el camino de toda persona, donde la lógica ya no alcanza, donde todo lo que sabías hacer ya no funciona, donde todos los recursos que tenías ya no son suficientes, donde las puertas que intentaste abrir simplemente no se abren. Y es ahí, justo ahí, donde algo dentro de ti empieza a quebrarse, no por debilidad, sino porque estás llegando al límite de lo humano. Y lo que muchos no entienden es que ese lugar, ese punto donde sientes que ya no puedes más, no es el final, es el umbral. Es el lugar donde Dios comienza a hacer lo que tú nunca podrías hacer por tu cuenta. En la tierra de Israel, hace miles de años, había un hombre llamado Jairo. Era un líder respetado, un hombre con autoridad, alguien acostumbrado a tener control sobre su entorno. Pero un día, su mundo se derrumbó. Su hija, su pequeña hija, estaba muriendo. Y no importaba su posición, su influencia, su conocimiento, no había nada que pudiera hacer. Imagínalo caminando con desesperación, buscando a Jesús entre la multitud, con el corazón latiendo fuerte, con la mente llena de miedo, con la única esperanza colgando de una posibilidad. Cuando finalmente lo encuentra, cae a sus pies. No como líder, no como hombre fuerte, sino como padre desesperado. Mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella. Jesús acepta ir con él, y en ese momento, Jairo cree que todo va a cambiar. Pero algo ocurre en el camino. La multitud detiene a Jesús. Una mujer toca su manto. El tiempo pasa, los segundos se vuelven eternos. La situación se vuelve insoportable. Y entonces llega la noticia. Tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. Imagina ese instante, el silencio que cae sobre el corazón, la sensación de vacío, el golpe que apaga toda esperanza, porque ya no era una situación difícil, era imposible. Y es justo ahí, en ese momento donde todo parece terminado, donde la lógica dice, ya no hay nada más que hacer, donde la mente se rinde completamente, cuando Jesús pronuncia palabras que atraviesan el tiempo y llegan hasta hoy. No temas, cree solamente. No dijo entiende, no dijo controla, no dijo resuelve, dijo cree. Porque cuando la situación se vuelve imposible, la fe deja de ser una opción y se convierte en el único camino. Jesús llega a la casa, todos lloran, todos están convencidos de que ya es el final, pero Él entra, toma la mano de la niña y dice algo tan simple, pero tan lleno de poder. Niña, levántate, y lo imposible sucede. La vida regresa donde ya no había vida. Ahora entiende esto con total claridad. Dios no se limita por el punto en el que tú crees que todo terminó. Porque mientras tú ves un final, Él ve un escenario listo para manifestar su poder. Y muchas veces, Dios permite que la situación llegue a ese nivel, no porque se haya olvidado de ti,
sino porque está preparando un momento donde solo Él pueda recibir la gloria. Porque si la solución viniera antes, pensarías que fue por tu fuerza, por tu inteligencia, por tus decisiones, pero cuando ya no hay salida humana, cuando ya no hay explicación lógica, cuando todo indica que es demasiado tarde, y aún así algo sucede, entonces sabes, sin duda alguna, que fue Dios. Por eso, no te confundas con lo que estás viendo ahora. El hecho de que algo parezca terminado no significa que Dios haya terminado. El hecho de que sientas que llegaste al límite no significa que Él haya llegado al suyo, porque el límite humano es el punto de partida divino. Y hay algo más profundo aún. Cuando todo se vuelve imposible, es cuando Dios te invita a soltar completamente, no una parte, no lo que te sobra, todo. Tus planes, tus tiempos, tus expectativas, tus intentos de controlar, porque mientras sigas aferrado, no puedes recibir lo que Él quiere hacer. Pero cuando sueltas, cuando dejas de resistir, cuando aceptas que no puedes, pero Él sí, algo cambia dentro de ti. Una paz extraña comienza a aparecer, no porque todo se resolvió, sino porque ya no estás luchando solo, y es ahí, en ese espacio invisible, entre lo imposible y la fe, donde los milagros comienzan a tomar forma. Hay algo que ocurre, que casi nadie percibe, pero que cambia completamente el rumbo de una vida. Sucede en silencio, sin aplausos, sin señales visibles. Es una batalla, pero no es como las que imaginas. No se libra con manos, ni con palabras, ni con fuerza humana. Se libra en un lugar que no puedes ver, pero que influye en todo lo que ves. Porque mientras tú estás enfrentando lo que ocurre delante de tus ojos, hay otra realidad, una más profunda, una más decisiva, donde Dios ya está actuando. En los tiempos antiguos, cuando los reyes salían a la guerra, no todo dependía de lo que ocurría en el campo de batalla. Había estrategias ocultas, movimientos invisibles, decisiones tomadas en secreto, que determinaban el resultado antes de que el ejército siquiera avanzara. Y algo muy similar está ocurriendo ahora mismo, en tu vida. Aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque todo parezca detenido, Dios ya está moviendo piezas. En el libro de Daniel se relata algo que revela esta verdad de una forma impactante. Daniel había estado orando durante días, buscando respuesta, clamando con sinceridad, con humildad, con fe, pero no ocurría nada. El cielo parecía cerrado. El silencio era absoluto. La respuesta no llegaba. Y después de 21 días, un mensajero celestial finalmente aparece y le dice algo que cambia completamente la perspectiva de la espera. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Piensa en esto. La respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo una resistencia invisible, espiritual, que retrasó lo que Daniel estaba esperando ver. Y mientras eso ocurría, Daniel no tenía idea. Él solo veía silencio, pero el silencio no era ausencia, era un proceso invisible en acción. Así funciona muchas veces la obra de Dios. Tú oras, tú crees, tú esperas y no ves nada. Y es en ese momento donde la mente empieza a dudar, donde el corazón comienza a inquietarse, donde el enemigo susurra: Dios no te escuchó, nada está pasando, estás solo. Pero eso no es verdad, porque lo que no puedes ver no significa que no esté ocurriendo. Imagina una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera, no hay señal de vida, no hay movimiento, no hay evidencia. Pero debajo, en lo profundo, algo está ocurriendo.
La semilla se está rompiendo, se está transformando, está echando raíces, está preparándose para salir. Si alguien mirara solo la superficie, diría que no hay nada, pero el proceso ya comenzó y no puede detenerse. Así está tu situación. Lo que Dios inició no se detuvo. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque sientas que todo sigue igual, hay una obra en curso. Jesús habló de esto de una manera tan sencilla que muchos la escucharon, pero pocos la comprendieron. Dijo que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y luego duerme y se levanta, noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, sin que él lo entienda, sin que él lo controle, simplemente sucede. Porque hay procesos que no dependen de tu intervención, dependen del poder de Dios. Y aquí hay una verdad que necesitas abrazar con todo tu corazón. El hecho de que no veas movimiento no significa que no haya progreso. El hecho de que no tengas respuestas no significa que Dios no esté respondiendo. El hecho de que todo parezca igual no significa que todo esté igual. Porque mientras tú observas lo visible, Dios está trabajando en lo invisible. Y lo invisible siempre precede a lo visible. Siempre. Antes de que un río fluya, hay una fuente oculta. Antes de que una tormenta estalle, hay un cambio en el cielo que nadie nota. Antes de que una vida cambie, hay una transformación interna que nadie ve. Y ahora mismo, aunque no lo percibas completamente, algo ya está en movimiento. Algo que no depende de tus fuerzas, ni de tus recursos, ni de tu control. Algo que está siendo sostenido, dirigido y perfeccionado por Dios. Por eso, la calma que Él te pide no es ignorancia, es alineación, es la decisión de no dejarte dominar por lo que ves, sino de confiar en lo que Él está haciendo, más allá de lo que puedes ver. Porque cuando entiendes esto, cuando lo recibes en lo profundo, algo cambia dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se debilita, la desesperación deja de tener control, y en su lugar comienza a crecer una certeza silenciosa, firme, inquebrantable, de que aunque el proceso sea invisible, Dios ya está obrando. Hay algo que puede parecer contradictorio, incluso incómodo, pero es una de las verdades más poderosas que puedes comprender en este momento. La calma que Dios te está pidiendo no es una reacción natural, es una decisión espiritual, porque cuando todo a tu alrededor se sacude, cuando las noticias no son buenas, cuando el tiempo pasa y nada cambia, lo más fácil, lo más automático, es inquietarse. Es dejar que el miedo entre, es permitir que la ansiedad crezca, es tratar de tomar el control de todo, incluso de lo que no puedes controlar. Pero ahí, en ese impulso, se esconde un peligro silencioso, porque la desesperación no solo afecta lo que sientes, afecta lo que decides, y muchas veces las decisiones tomadas desde el miedo terminan alejándote del propósito que Dios estaba construyendo. En los caminos polvorientos de Judea, bajo el sol intenso, Jesús caminaba con sus discípulos hacia una barca. El día había sido largo, las multitudes lo habían rodeado, la energía estaba agotada. Subieron al barco y comenzaron a cruzar el mar. Todo parecía tranquilo, hasta que dejó de serlo. El cielo cambió, el viento comenzó a soplar con fuerza, las olas se levantaron como muros, golpeando la embarcación con violencia. El agua empezó a entrar, el barco se sacudía, la oscuridad cubría todo, y en medio de ese caos, Jesús dormía. Imagina esa escena, hombres acostumbrados al mar, pescadores que conocían las tormentas, ahora estaban aterrorizados, porque no era una tormenta cualquiera, era una de esas que hacen pensar, no salimos de esta. Corren hacia Jesús,
lo despiertan y le dicen algo que revela el estado de su corazón. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» No era solo miedo, era una mezcla de desesperación, duda y confusión. Porque cuando el caos aumenta, la mente comienza a distorsionar incluso la presencia de Dios. Pero Jesús se levanta, mira el viento, observa el mar, y con una autoridad que no grita, pero que domina todo, dice: «Calla, enmudece». Y en un instante el viento se detiene, el mar se aquieta, el caos desaparece. Pero lo más impactante no fue la tormenta calmándose, fue lo que Jesús dijo después. «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». No estaba reprendiendo la tormenta, estaba revelando algo más profundo. El verdadero problema no era lo que estaba afuera, era lo que estaba pasando dentro de ellos, porque la tormenta no tenía el poder de destruirlos, pero la desesperación sí tenía el poder de hacerlos olvidar quién estaba en la barca. Y eso cambia todo, porque tú también estás en medio de una tormenta. Puede que no sea un mar físico, pero se siente igual. Inestabilidad, miedo, incertidumbre, pensamientos que no se detienen, y en medio de todo eso hay una pregunta que, aunque no la digas en voz alta, puede estar dentro de ti. ¿Dios realmente está viendo esto? Pero la escena ya te dio la respuesta. Él está en la barca, aunque no se mueva como tú esperas, aunque no actúe en el momento que tú quisieras, aunque parezca en silencio, Él está, y su presencia es más poderosa que cualquier tormenta. Pero aquí viene lo más importante. La calma que Dios te pide no es esperar a que la tormenta termine, es mantener la paz mientras la tormenta sigue, porque cualquiera puede estar tranquilo cuando todo está bien, pero solo alguien que confía profundamente puede permanecer en paz cuando todo se sacude. Eso es fe, no una fe emocional que depende de lo que siente, sino una fe firme, que descansa en lo que sabe. Sabe que Dios está, sabe que Dios puede, sabe que Dios no ha perdido el control. Y cuando esa fe se activa, algo cambia dentro de ti. El ruido exterior pierde fuerza, los pensamientos dejan de dominarte, la urgencia de resolver todo se transforma en una confianza silenciosa, como un niño en medio de una tormenta que no entiende lo que está pasando, pero duerme tranquilo porque sabe que su Padre está cerca. Eso es lo que Dios está formando en ti. No solo quiere sacarte de la tormenta, quiere enseñarte a no ser dominado por ella, porque cuando aprendes eso, cuando tu paz ya no depende de las circunstancias, cuando tu corazón deja de agitarse por lo que ve, entonces, incluso en medio del caos, comienzas a experimentar algo que no se puede explicar con palabras. Una calma que no viene del mundo, una paz que no tiene lógica, pero que sostiene, que cubre, que transforma. Una paz que solo puede venir de Dios. Hay algo que muchas personas no logran percibir hasta que ya es demasiado tarde. No es un error evidente, no es una decisión escandalosa, no es algo que todos puedan ver. Es más sutil, más silencioso, más peligroso. Comienza en la mente, se instala en el corazón y termina alterando el rumbo completo de una vida. Se llama desesperación. Y no aparece de golpe, aparece poco a poco, primero como una inquietud leve, luego como una urgencia interna y finalmente como una presión tan intensa que te empuja a actuar sin pensar, sin esperar, sin confiar. La desesperación te hace sentir que tienes que hacer algo ahora, aunque no sea lo correcto. Te hace creer que si no tomas el control, todo se perderá. Y ahí, en ese momento, es donde muchos se desvían del plan de Dios. Porque lo que comienza como una emoción, termina convirtiéndose en una decisión. Y las decisiones tomadas en desesperación casi siempre te sacan del tiempo perfecto de Dios.
En las tierras antiguas, donde los profetas caminaban y los reyes gobernaban, hubo un hombre llamado Saúl. Era el primer rey de Israel, elegido por Dios, ungido con propósito, con un destino claro delante de él. Pero hubo un día, un momento específico, lo que definió todo. El pueblo estaba en tensión, el enemigo se acercaba, el miedo crecía, el tiempo pasaba, y el profeta Samuel, quien debía llegar para hacer el sacrificio, no aparecía. Saúl esperaba, un día, 2 días, 7 días, y cada hora que pasaba, aumentaba la presión. Los soldados comenzaban a dispersarse, la confianza se debilitaba, el ambiente se llenaba de temor. Y en ese instante, Saúl tomó una decisión. No quiso esperar más. Decidió hacer él mismo lo que no le correspondía. Ofreció el sacrificio. Parecía lógico, parecía necesario, parecía urgente, pero no era correcto. Y justo cuando termina, Samuel aparece. El tiempo de Dios había llegado. Pero Saúl no supo sostener la espera. Y esa decisión, tomada en desesperación, le costó todo. No fue una batalla lo que lo derribó. No fue el enemigo, fue la incapacidad de mantenerse firme en medio de la presión. Ahora, entiende esto con claridad. El problema no fue que Saúl actuó. El problema fue que actuó fuera del tiempo de Dios. Porque hay cosas que no se pueden adelantar, hay procesos que no se pueden forzar, hay puertas que no se abren con esfuerzo, sino en el momento exacto que Dios ha determinado. Pero la desesperación te hace creer que esperar es perder, te hace sentir que si no haces algo, todo se va a caer. Y ahí comienzas a intervenir en lo que Dios estaba preparando. Es como un agricultor que planta una semilla, y al no ver resultados rápidos, decide desenterrarla para revisar si está creciendo. En su intento de acelerar el proceso, termina destruyendo lo que estaba comenzando. Así funciona la desesperación. No solo interrumpe el proceso, lo daña. Por eso, el enemigo no siempre necesita detenerte, solo necesita apresurarte, porque cuando te apresuras, te desconectas de la dirección de Dios. Y cuando te desconectas, empiezas a moverte por miedo, no por fe. En el contexto de los días de Jesús, la gente vivía bajo presión constante, ocupación romana, impuestos pesados, incertidumbre diaria. Muchos esperaban un Mesías, pero lo querían inmediato, poderoso, visible, alguien que resolviera todo en el instante. Pero cuando Jesús vino, no cumplió con ese ritmo, no actuó con prisa, no respondió a la urgencia humana. Se movía con una calma que desconcertaba, porque Él no estaba sometido al tiempo de los hombres, estaba alineado con el tiempo de Dios. Y eso es lo que te está faltando entender en este momento. No todo lo que es urgente es importante. No todo lo que se siente necesario es correcto. No todo lo que parece tardar está retrasado. A veces Dios está protegiéndote justamente al no darte lo que estás pidiendo todavía, porque si llegara antes de tiempo, no estarías listo para sostenerlo y lo perderías. Por eso, la calma que Él te pide no es pasividad, es protección. Es una forma de guardarte, de alinearte, de evitar que tomes decisiones que después no podrás deshacer. Porque hay momentos donde hacer menos es lo más sabio que puedes hacer, donde esperar es el acto de mayor madurez espiritual, donde confiar es más poderoso que cualquier acción impulsiva. Y ahora mismo, aunque sientas la presión, aunque la urgencia te empuje, aunque todo dentro de ti quiera resolver, Dios te está diciendo algo muy claro. No te adelantes, porque lo que Él está preparando no necesita tu desesperación, necesita tu confianza. Hay escenas en la Biblia que parecen imposibles de olvidar, no por lo que ocurrió, sino por el momento en que ocurrió.
Porque hay intervenciones de Dios que no llegan temprano, no llegan cuando todo está bajo control, no llegan cuando aún hay opciones humanas, llegan cuando ya no queda nada, cuando todo indica que es demasiado tarde. En una pequeña aldea llamada Betania, no muy lejos de Jerusalén, vivían dos hermanas, Marta y María, junto a su hermano Lázaro. Eran cercanos a Jesús, no eran desconocidos, no eran ajenos, eran amados. Y un día, Lázaro enfermó. No era una enfermedad leve, era grave, era urgente. Las hermanas enviaron un mensaje a Jesús con una frase que lo decía todo sin necesidad de explicar más. Señor, el que amas está enfermo. No le pidieron nada directamente, no le dijeron qué hacer, solo confiaron en que Él entendería. Y Jesús entendió, pero hizo algo que nadie esperaba. No fue de inmediato, no corrió, no se apresuró, no respondió a la urgencia humana. Se quedó donde estaba, 2 días más. Imagina ese silencio. Imagina a Marta mirando el camino, esperando verlo aparecer en cualquier momento. Imagina a María orando en silencio, creyendo que aún había tiempo, pero el tiempo pasó. Y Lázaro murió. 4 días. 4 días en la tumba. El dolor ya no era una posibilidad, era una realidad. Las lágrimas ya no eran de miedo, eran de pérdida. Y entonces Jesús llega. Pero ya no había nada que hacer. Eso pensaban. Cuando Marta lo ve, no esconde su corazón y le dice algo que muchos han sentido alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era una acusación, era una mezcla de fe y tristeza, de esperanza y decepción. Era humana, y ahí, en ese momento cargado de emoción, Jesús responde con una frase que atraviesa todo entendimiento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estaba hablando solo de Lázaro, estaba revelando quién es Él, incluso cuando todo parece terminado. Jesús se acerca a la tumba, una cueva cerrada con una piedra pesada, oscura, silenciosa, definitiva, y dice algo que parece ilógico: quitad la piedra. Marta duda, porque hay cosas que desde la lógica humana ya no tienen sentido mover. Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Pero Jesús no se mueve por lo que es evidente, se mueve por lo que es eterno. La piedra es quitada, el aire cambia, la expectativa se vuelve intensa, y entonces, con una voz firme, llena de autoridad, pero también de vida, Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y lo que parecía imposible, sucede. Un hombre muerto, envuelto en vendas, sale caminando. La muerte retrocede. El final se convierte en inicio. Ahora, detente un momento y comprende esto profundamente. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento perfecto para revelar algo mayor. Porque si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo, pero al llegar después, resucitó a un muerto, y eso cambió todo, porque hay milagros que solo pueden ocurrir cuando la situación ya no tiene solución humana. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando contigo. Tal vez estás mirando una situación y ya la das por perdida. Tal vez sientes que el tiempo pasó, que la oportunidad se fue, que lo que esperabas ya no tiene forma de cumplirse. Y dentro de ti hay una voz que dice: si Dios hubiera actuado antes. Pero lo que no estás viendo es que Dios no está limitado por tu percepción del tiempo. Lo que para ti es tarde, para Él es el momento exacto. Porque cuando Dios interviene, no solo resuelve, revela su poder. No solo cambia la situación, cambia tu forma de creer. Por eso, no cierres la historia antes de tiempo. No declares final donde Dios aún no ha hablado. No pongas límite donde Él no ha terminado. Porque incluso en lo que parece muerto, incluso en lo que ya diste por perdido, incluso en lo que humanamente no tiene solución, Dios sigue teniendo la última palabra.
Y cuando Él habla, lo imposible responde. Hay momentos en los que Dios no susurra, sino que habla directo al corazón, no con ruido, no con confusión, sino con una claridad que atraviesa todo lo que estás sintiendo. Y si has llegado hasta aquí, no es por costumbre, no es por curiosidad, es porque hay algo que necesitas escuchar ahora mismo. No como información, sino como dirección. Porque hay una voz más profunda que tus pensamientos, más firme que tus emociones, más verdadera que lo que estás viendo, que hoy te dice: no te agites, no te desesperes, no pierdas la paz. Yo ya estoy obrando en lo que tú no puedes resolver. Y tal vez una parte de ti quiere creerlo, pero otra parte sigue mirando el problema, sigue midiendo la situación, sigue calculando lo que puede salir mal. Porque cuando el dolor es real, cuando la incertidumbre es constante, cuando el silencio se alarga, la mente se llena de preguntas. Pero Dios no responde a todas tus preguntas. Él responde a tu corazón. En los caminos donde Jesús caminaba, entre aldeas llenas de polvo, casas simples y miradas cansadas, había una escena que reveló algo que pocos comprendieron en ese momento. Un centurión romano, un hombre de autoridad, acostumbrado a dar órdenes, a tener control, se acerca a Jesús con una petición. Su siervo estaba enfermo, gravemente enfermo, pero lo que hace este hombre rompe toda lógica. No le pide a Jesús que vaya, no le suplica que toque, no le exige una señal. Solo dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, nada más. Porque había entendido algo que muchos aún no comprenden, que cuando Dios habla, no necesita presencia física, no necesita tiempo, no necesita condiciones perfectas, solo su palabra. Y Jesús se maravilla, no por el problema, sino por la fe. Porque este hombre no estaba enfocado en la enfermedad, estaba enfocado en la autoridad de Dios. Y en ese mismo instante, sin que Jesús fuera al lugar, sin contacto, sin demora, el siervo fue sanado. Ahora, escucha esto con atención profunda. Dios no necesita moverse como tú esperas para hacer lo que tú necesitas. No depende del escenario, no depende del momento, no depende de lo que ves. Depende de su palabra. Y si Él dice que está obrando, entonces está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca igual, porque su palabra no falla. En el libro de los Salmos está escrito: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No dice que envió una señal, no dice que envió una explicación, envió su palabra. Y eso fue suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está sosteniendo tu inquietud ahora? ¿Lo que ves o lo que Dios ya dijo? Porque hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando a las circunstancias y vivir respondiendo a la voz de Dios. Las circunstancias cambian, la voz de Dios permanece. Las circunstancias confunden, la voz de Dios ordena, las circunstancias presionan, la voz de Dios calma. Y ahora mismo, en medio de lo que estás atravesando, hay una invitación silenciosa, pero firme, de dejar de mirar tanto el problema y comenzar a escuchar más la voz, porque la voz de Dios no siempre elimina el proceso de inmediato, pero transforma la forma en la que lo atraviesas. Te da paz en medio del ruido, te da dirección en medio de la confusión, te da certeza en medio de la duda. Y cuando esa voz se vuelve más fuerte dentro de ti, algo cambia. Dejas de correr, dejas de forzar, dejas de intentar controlar todo y comienzas a descansar, incluso antes de ver el resultado, como alguien que recibe una promesa y aunque aún no la ve cumplida, camina con la seguridad de que ya está en camino.
Eso es lo que Dios está despertando en ti, no una fe basada en lo visible, sino una confianza basada en su palabra. Porque cuando llegas a ese nivel, cuando tu corazón se alinea con lo que Él ha dicho, cuando tu mente deja de resistirse, entonces, sin importar lo que esté ocurriendo afuera, dentro de ti comienza a establecerse algo que nadie puede quitarte. Una calma firme, una paz profunda, una certeza silenciosa de que Dios ya se está encargando. Hay algo que duele más que el problema en sí, y es no entender por qué el tiempo sigue pasando y nada cambia. Porque cuando el corazón espera, cada día pesa más, cada hora parece más larga, cada silencio se siente más profundo, cada demora comienza a parecer abandono. Y es ahí, en ese espacio invisible entre la promesa y el cumplimiento, donde muchos comienzan a quebrarse, no por falta de fe, sino por falta de comprensión. Porque el tiempo de Dios no se mueve como el tuyo. Tú miras el reloj, Dios mira el propósito. Tú cuentas los días, Dios forma procesos. Tú quieres respuestas rápidas, Dios construye resultados eternos. Y mientras tú te enfocas en cuándo, Él está trabajando en quién te estás convirtiendo. En los antiguos relatos de las Escrituras, hay una historia que revela esto de una forma tan profunda que cambia completamente la forma en la que ves la espera. Un joven llamado José recibió un sueño. No era un sueño común, era una promesa. Se vio gobernando, se vio en un lugar de autoridad, se vio cumpliendo un propósito grande. Pero ese sueño no se cumplió de inmediato. Primero, fue rechazado por sus propios hermanos, luego vendido como esclavo, después acusado injustamente y finalmente encerrado en una prisión, olvidado. Años pasaron, años, y durante todo ese tiempo no había señales visibles de que la promesa se estuviera acercando. Si alguien miraba su vida desde afuera, diría, Dios se olvidó de él. Pero no era así. Porque mientras José estaba en la prisión, Dios estaba trabajando en su carácter. Mientras estaba en el silencio, Dios estaba formando su resistencia. Mientras parecía estancado, Dios estaba alineando las circunstancias. Porque el destino de José no era pequeño, no era algo que pudiera sostenerse con una fe débil, ni con un carácter inmaduro, ni con un corazón inestable. Lo que Dios tenía preparado para él requería un proceso, y ese proceso no podía acelerarse, hasta que llegó el día, un día que parecía como cualquier otro, pero no lo era. En un solo momento, todo cambió, de la prisión al palacio, del olvido a la autoridad, del silencio a la manifestación, y cuando José mira hacia atrás, entiende algo que antes no podía ver. Cada retraso tenía un propósito, cada dolor tenía una función, cada espera estaba construyendo algo mayor. Por eso pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora, entiende esto con todo tu corazón. Lo que estás viviendo ahora no es una pausa sin sentido. Es preparación, porque si Dios te diera hoy lo que estás pidiendo, pero no te hubiera preparado primero, lo perderías. O peor aún, no sabrías sostenerlo. Es como intentar poner agua en un recipiente que aún no está listo. Se derrama, se desperdicia, no se conserva. Pero cuando el recipiente es formado correctamente, puede contener lo que antes no podía. Así está obrando Dios contigo. No está retrasando, está formando. No está ignorando, está preparando. No está ausente, está trabajando en niveles que aún no puedes ver. Y hay algo más profundo aún. El tiempo de Dios no solo transforma lo que recibirás, transforma quién eres cuando lo recibes. Porque no es lo mismo recibir una bendición con ansiedad que recibirla con paz.
No es lo mismo llegar con miedo que llegar con convicción. No es lo mismo tener algo que estar listo para sostenerlo. Por eso, aunque tu mente quiera acelerar, aunque tu corazón se impaciente, aunque tus emociones te presionen, hay una invitación clara, firme, profunda, a confiar en el tiempo de Dios. Porque cuando confías en su tiempo, dejas de luchar contra el proceso y comienzas a crecer dentro de él. Y entonces, algo cambia. La espera ya no es una carga, se convierte en un espacio de transformación. El silencio ya no es abandono, se convierte en preparación. Y el tiempo deja de ser tu enemigo para convertirse en la herramienta que Dios está usando para llevarte exactamente al lugar correcto, en el momento perfecto. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que transforma completamente la forma en la que miras lo que estás viviendo ahora. No todo lo que te duele te está dañando. A veces, lo que más incomoda, lo que más pesa, lo que más te hace cuestionar, es exactamente lo que está formando en ti la capacidad de sostener lo que viene. Porque hay procesos que no se sienten como bendición, pero lo son. Y hay pruebas que parecen retrocesos, pero en realidad son preparación. En las calles antiguas, donde el polvo se levantaba con cada paso y la vida se movía entre mercados, sinagogas y caminos largos, había una escena que dejó a muchos confundidos, incluso incómodos. Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, no alguien que perdió la vista, sino alguien que nunca había visto. Y los que estaban alrededor hicieron la pregunta que muchos aún hacen hoy: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque la mente humana busca una explicación inmediata, una causa directa, una razón clara. Pero Jesús responde algo que rompe completamente esa lógica. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora imagina esto: años viviendo en oscuridad, años dependiendo de otros, años sin comprender por qué su vida era así. Y todo ese tiempo no era castigo, era escenario, era preparación para un momento donde la gloria de Dios sería visible. Jesús escupe en tierra, hace barro, lo coloca en los ojos del hombre y le dice que vaya a lavarse. No es un proceso común, no es inmediato, no es cómodo, pero el hombre obedece, camina sin ver, con barro en los ojos, guiado solo por una instrucción. Y cuando se lava, ve por primera vez. Ahora, entiende esto con profundidad. El milagro no comenzó cuando abrió los ojos, comenzó mucho antes, en un proceso que no tenía sentido, en una vida que parecía injusta, en una condición que nadie entendía, porque lo que Dios estaba preparando no era solo darle vista, era revelar su poder a través de él. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque tal vez lo que estás viviendo ahora no es el resultado de un error, ni una señal de abandono, ni una prueba de que algo está mal contigo. Tal vez es el lugar exacto donde Dios ha decidido manifestarse. Pero para eso hay algo que necesita formarse primero: resistencia. Porque sin resistencia, te rindes antes del milagro. Sin resistencia, abandonas el proceso cuando más está avanzando. Sin resistencia, interpretas el dolor como derrota, en lugar de entenderlo como formación. Es como el oro, enterrado en lo profundo de la tierra. No brilla, no resalta, no parece valioso, pero cuando pasa por el fuego, cuando es refinado, cuando atraviesa presión, entonces revela lo que siempre fue: valor. Así está ocurriendo contigo. El fuego que estás sintiendo no es para destruirte, es para refinarte,
para quitar lo que no puede permanecer, para fortalecer lo que sí debe quedarse, para prepararte para algo que aún no ves, pero que ya está siendo formado. Porque Dios no improvisa, no actúa sin propósito, no permite procesos sin sentido. Cada detalle, cada espera, cada incomodidad está siendo usado. En los escritos antiguos se declara: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las buenas, todas, incluso las que no entiendes, incluso las que duelen, incluso las que quisieras evitar, porque lo que Dios está construyendo es más grande que lo que estás sintiendo. Y ahora, tal vez por primera vez, puedes comenzar a mirar tu situación de otra manera, no como un problema sin sentido, sino como un proceso con propósito, no como una carga innecesaria, sino como una preparación intencional. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes que la prueba no es el final, sino el camino hacia algo mayor, dejas de resistirte y comienzas a alinearte. Dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué está formando Dios en mí? Y en ese cambio, en esa nueva forma de ver, nace algo poderoso, una fuerza silenciosa, una convicción profunda, una certeza que no depende de lo que ves, de que incluso en medio de la prueba, Dios no está en tu contra, está trabajando a tu favor. Hay señales que no se ven con los ojos, pero se sienten en lo profundo. No son evidentes, no hacen ruido, no aparecen como una respuesta clara, pero están ahí, como un susurro que atraviesa el alma, como una certeza que no sabes explicar, como un cambio interno que no depende de lo que ocurre afuera. Y muchos no lo reconocen, porque están esperando algo visible, inmediato, impactante. Pero Dios muchas veces comienza de otra forma, comienza desde dentro. Antes de cambiar tu situación, cambia tu percepción. Antes de abrir una puerta, prepara tu corazón para cruzarla. Antes de mover lo que está afuera, transforma lo que está dentro. Y si prestas atención, te darás cuenta de que algo ya está ocurriendo en ti. Tal vez ya no reaccionas igual que antes. Tal vez cosas que antes te desesperaban, ahora ya no tienen el mismo poder. Tal vez sientes una incomodidad extraña, como si algo en tu interior ya no encajara con lo que eras antes. Eso no es casualidad, es señal. En los caminos donde Jesús enseñaba, rodeado de multitudes que lo seguían buscando respuestas rápidas, hubo una enseñanza que muchos escucharon, pero pocos comprendieron realmente. Habló del reino de Dios como la levadura que una mujer mezcla en la harina, y sin hacer ruido, sin que nadie lo note, toda la masa comienza a cambiar. No ocurre de golpe, no es visible al inicio, pero es inevitable, porque cuando la levadura entra, todo comienza a transformarse desde dentro. Así está actuando Dios en tu vida. Tal vez tú estás esperando un cambio externo, una señal visible, una solución inmediata. Pero lo primero que Él está haciendo es algo más profundo. Está cambiando tu interior, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar. Porque si todo cambiara afuera, pero tú siguieras siendo el mismo por dentro, volverías al mismo lugar. Por eso, Dios trabaja primero en lo invisible. Y hay otra señal, aún más sutil: puertas que se cierran, oportunidades que no avanzan, caminos que parecían correctos, pero de repente se detienen. Y eso duele, porque desde tu perspectiva parece pérdida, parece retroceso, parece frustración, pero desde la perspectiva de Dios es dirección. En los tiempos antiguos, los pastores guiaban a sus ovejas por caminos estrechos, peligrosos, llenos de bifurcaciones, y muchas veces, cuando una oveja intentaba ir hacia un lugar que no era seguro, el pastor no la empujaba hacia adelante, la detenía.
la redirigía, la frenaba, incluso la incomodaba, no porque quisiera limitarla, sino porque estaba protegiéndola. Asimismo, cuando algo no avanza en tu vida, no siempre es un rechazo, puede ser una protección, porque no todo lo que deseas te conviene, no todo lo que parece una oportunidad es parte del propósito. Y Dios, que ve lo que tú no ves, prefiere cerrarte una puerta ahora, antes que dejarte entrar en algo que después te haría daño. Y hay una tercera señal, aún más profunda, el silencio. Ese silencio que al inicio inquieta, que hace que te preguntes si Dios está ahí, que parece una ausencia, pero no lo es. En la historia de Elías, después de momentos intensos, después de confrontaciones fuertes, después de ver el poder de Dios manifestarse, llega a un punto donde se siente agotado, confundido, incluso perdido, y Dios le dice que salga, porque va a pasar. Primero viene un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, un silbo apacible, una voz suave. Ahí estaba Dios. No en el ruido, no en lo evidente, no en lo espectacular, en lo sutil. Y así está ocurriendo contigo. Dios no siempre se manifiesta en lo que impacta, muchas veces se revela en lo que transforma en silencio, en ese cambio interno que no puedes explicar, en esa paz que aparece sin razón lógica, en esa incomodidad que te aleja de lo que antes aceptabas. Son señales de que algo ya comenzó, de que no estás estancado, aunque lo parezca, de que no estás perdido, aunque no veas el camino completo, de que no estás solo, aunque el silencio sea profundo, porque cuando Dios comienza a obrar, no siempre lo anuncia con ruido, pero siempre deja huellas, y esas huellas ya están en tu vida. Hay un instante, casi imperceptible, pero decisivo. No ocurre cuando todo se resuelve. No ocurre cuando ves el milagro. No ocurre cuando ya tienes respuestas. Ocurre antes. Es ese momento en el que podrías rendirte, pero decides permanecer firme. Es ese punto donde todo dentro de ti quiere soltar, pero eliges confiar. Y aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque no haya señales externas, ese instante define todo. Porque muchas veces el mayor milagro no es lo que Dios hace afuera, es lo que tú decides hacer por dentro, justo antes de que todo cambie. En los días antiguos, cuando los ejércitos se levantaban unos contra otros, cuando la guerra no era solo física, sino también espiritual, hubo un joven que se enfrentó a algo que parecía imposible de vencer. Un gigante. No era una metáfora, era real. Su nombre era Goliat, y su presencia imponía miedo en todo un ejército. Durante días salió a desafiar, a intimidar, a sembrar temor, y nadie respondía. Nadie se atrevía, porque cuando el problema es demasiado grande, la mente se paraliza, comienza a medir, a calcular, a imaginar lo peor. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Pero un joven pastor, sin armadura, sin experiencia militar, sin ventaja aparente, decidió ver la situación de otra manera. No miró el tamaño del gigante, miró la fidelidad de Dios. No midió su propia capacidad. Recordó lo que Dios ya había hecho en su vida. Leones, osos, batallas silenciosas, que nadie vio, pero que lo prepararon. Y cuando se presenta ante Goliat, no lo hace con miedo, lo hace con una certeza. Jehová, que me ha librado antes, me librará ahora. Eso cambia todo, porque mientras el ejército veía un final, él veía una oportunidad. Mientras otros se enfocaban en el problema, él se enfocaba en la presencia de Dios. Y cuando lanza la piedra, no es solo un movimiento físico, es el resultado de una convicción interna, una fe
que no depende de lo que ve, sino de lo que cree, y en un instante, lo que parecía imposible, cae. Ahora, entiende esto con una claridad que no puedes ignorar. El gigante no cayó en el momento del impacto, cayó en el momento en que David decidió confiar. El resultado visible solo fue la manifestación de una decisión interna que ya había sido tomada. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Tal vez aún no ves el cambio, tal vez el problema sigue ahí, tal vez la situación no ha mejorado, pero hay algo mucho más importante que está ocurriendo dentro de ti. Estás siendo llevado a ese punto donde decides si vas a rendirte o si vas a confiar. Y no es una decisión pequeña, es una decisión que redefine tu dirección, tu forma de ver, tu manera de vivir. Porque cuando decides confiar, incluso sin ver, algo se activa. No necesariamente afuera, de inmediato, pero sí dentro de ti. Y eso es el comienzo de todo. En los escritos antiguos se declara: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No dice si todo sale perfecto, no dice si todo se resuelve rápido, dice si no desmayamos, porque el punto crítico no es la dificultad, es la resistencia. Es ese momento donde muchos se detienen, donde abandonan, donde dejan de creer justo antes de ver. Pero tú no estás siendo llamado a rendirte, estás siendo llamado a permanecer, no por obligación, sino por convicción, porque aunque tus ojos aún no lo vean, aunque tus manos aún no lo toquen, aunque tu realidad no haya cambiado, hay algo que ya está más cerca de lo que imaginas. No como una ilusión, no como una esperanza vacía, sino como una certeza que está avanzando, incluso ahora, en silencio. Y en este punto, todo se reduce a una sola cosa. ¿Vas a dejar que el miedo defina tu decisión? ¿O vas a permitir que la fe sostenga tu corazón justo antes de que todo cambie? Y ahora, después de todo lo que has escuchado, hay algo que ya no puedes ignorar. No es solo un mensaje, no son solo palabras, es una revelación que ha ido tomando forma dentro de ti, paso a paso, como una luz que se enciende lentamente en medio de la oscuridad. Porque todo lo que has sentido, cada historia, cada imagen, cada verdad, no llegó a tu vida por casualidad. Llegó porque había algo en tu interior listo para despertar. Tal vez comenzaste este momento con inquietud, con dudas, con un peso que no sabías cómo soltar, pero ahora algo es diferente, no necesariamente afuera, pero sí dentro, porque entendiste que el caos que ves no define el final, que el silencio no significa ausencia, que la espera no es pérdida de tiempo, que la prueba no es castigo y que lo imposible no es una barrera para Dios, es el escenario donde Él revela quién es. Cada enseñanza que pasó por tu mente no fue solo para informarte, fue para transformarte, para cambiar la forma en la que miras lo que estás viviendo, para romper la idea de que todo depende de ti, para recordarte que hay una mano invisible, firme, constante, guiando incluso lo que no entiendes, porque hay momentos en la vida en los que Dios no cambia primero la situación, cambia la forma en la que tú la enfrentas, y cuando eso sucede, todo comienza a alinearse. Es como un viajero que camina en medio de la niebla. Al principio no ve nada, todo es incierto, todo parece igual. Pero a medida que avanza, paso a paso, la niebla no desaparece completamente, pero el camino se revela justo delante de él. Lo suficiente, siempre lo suficiente. Así es la guía de Dios. No te muestra todo el mapa, pero nunca deja de mostrarte el siguiente paso. Y ahora tú estás en ese punto. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas entender cada detalle, no necesitas controlar lo que viene. Solo necesitas confiar y seguir caminando.
con la certeza de que no estás solo. Porque en lo más profundo, algo ya cambió. Y cuando algo cambia dentro de ti, el exterior, tarde o temprano, también se transforma. Por eso este mensaje es valioso para tu vida. Porque no solo te habló de lo que Dios puede hacer, te mostró cómo Él obra, incluso cuando no lo ves. Te enseñó a reconocer su tiempo, a no adelantarte por miedo, a no rendirte por desesperación, a no confundirte por el silencio. Te enseñó a sostener la calma, no como una emoción, sino como una decisión espiritual. Y eso es lo que puede cambiar completamente tu camino, porque una persona que aprende a confiar en medio de la incertidumbre se vuelve inquebrantable, no porque no enfrente dificultades, sino porque ya no es dominada por ellas. En las Escrituras hay una promesa que encaja como un susurro perfecto para este momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No dice que no habrá caminos difíciles, pero asegura que nunca faltará dirección. No promete ausencia de pruebas, pero garantiza presencia constante, y esa presencia es suficiente. Suficiente para sostenerte, suficiente para guiarte, suficiente para llevarte exactamente donde necesitas estar. Y si algo dentro de ti siente que este tipo de palabras no son comunes, que este tipo de mensajes no aparecen todos los días, entonces hay una razón para mantenerte cerca de este espacio. Porque hay momentos en la vida donde una sola palabra puede cambiar el rumbo de un corazón. Y seguir recibiendo dirección no es dependencia, es sabiduría. Así como alguien que camina en medio de la noche valora cada luz que encuentra, así también tu alma necesita palabras que te recuerden la verdad, cuando el mundo intenta llenarte de ruido. Y si lo sientes, si este momento dejó una marca en ti, hay una forma sencilla, pero profundamente significativa, de sellarlo. Escribe con intención, con calma, con fe. Dios tiene el control, no como una frase más, sino como una declaración, como alguien que decide, incluso sin ver, confiar. Porque cuando lo haces, no solo estás escribiendo palabras, estás alineando tu corazón con una verdad mayor, y algo ocurre cuando decides hacerlo. Tu mente se aquieta, tu espíritu se fortalece, tu fe se afirma, y ahora, antes de que este momento termine, lleva esto contigo. No estás donde estás por error. No estás atravesando esto sin propósito. No estás esperando en vano. Dios ya está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca igual, Él ya se está encargando. Y en el momento exacto, cuando todo esté alineado, cuando el proceso haya cumplido su función, cuando tu corazón esté listo, lo imposible dejará de serlo. Y lo que hoy parece incierto se convertirá en un testimonio, no de tu fuerza, sino de su fidelidad. Descansa en eso, porque incluso ahora, en este mismo instante, Dios está contigo.